Saludos cordiales, mi nombre es Gemma Rodríguez y para poner en contexto esta presentación, en primer lugar quisiera comentar que como parte de una actividad anterior, nuestro grupo diseñó una sesión de telepsicodrama enfocada en la autoestima y el autoconcepto. En esta oportunidad no vamos a representar nuevamente esa sesión, sino que vamos a explicar los aspectos que la fundamentan. En mi caso, me corresponde presentar brevemente la temática y explicar en qué consiste. Siendo así, para comenzar, me gustaría hacer una pregunta, invitar a la reflexión. Si alguna vez te has mirado al espejo y en lugar de fijarte en las cualidades, solo has visto defectos, o has sentido que quizás, aunque hagas las cosas bien, nunca son lo suficientemente buenas. Lo más probable es que la mayoría en algún momento de nuestras vidas hayamos experimentado pensamientos como estos. Precisamente esas situaciones están relacionadas con dos conceptos fundamentales de la psicología, la autoestima y el autoconcepto. En primer lugar, la autoestima hace referencia a la valoración que una persona tiene de sí misma, es decir, cómo se aprecia, cuánto se acepta y qué tan valiosa se considera. Esta valoración influye directamente en la confianza, en la forma en que se enfrentan los problemas y la manera en la que se llevan las relaciones interpersonales e incluso las decisiones que se toman en el día a día. Por otra parte, el autoconcepto es la imagen que se construye sobre nosotros mismos. Este está formado por todas las ideas, creencias, percepciones que se tienen acerca de quién se es. Incluye aspectos incluso de físicos, emocionales, familiares, incluso académicos y laborales. En otras palabras, el autoconcepto responde a la pregunta ¿quién creo que soy? Mientras que la autoestima responde a cómo me siento con respecto a esa persona que creo ser. Y aunque son conceptos diferentes, están estrechamente relacionados. Cuando una persona tiene un autoconcepto positivo, generalmente desarrolla una autoestima saludable. En cambio, si la imagen que se tiene de sí mismo está basada en pensamientos negativos, comparaciones constantes o experiencias de rechazo, es muy probable que también presente una baja autoestima. Esto puede reflejarse en conductas como la inseguridad, la autocrítica excesiva, el miedo al fracaso, la necesidad constante de aprobación o la dificultad para reconocer los propios logros e incluso muchas personas llegan a convertirse en sus propios jueces más severos. Es precisamente aquí donde cobra importancia el psicograma, enfoque creado por Jacob Levy. De esta manera, tenemos que el psicodrama parte de la idea de que muchas veces comprender un problema no es suficiente, también es necesario vivirlo, expresarlo y representarlo para poder transformarlo. Por ello, utiliza técnicas como la dramatización y el juego de roles para que las personas puedan exteriorizar pensamientos, emociones y conflictos internos que en muchas ocasiones permanecen ocultos o son difíciles de expresar únicamente mediante una conversación. Y que a través de estas técnicas los participantes tienen la oportunidad de observar sus conflictos desde nuevas perspectivas, identificar patrones de pensamiento negativos y de desarrollar respuestas más saludables hacia sí mismos. De esta manera, no solo se favorece el autoconocimiento, sino también la aceptación personal, la autocompasión y el fortalecimiento de la autoestima. Gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es María Coa y yo les voy a hablar sobre las fases. En esta primera diapositiva encontraremos la fase de orientación, que corresponde al inicio de la sesión grupal. En esta etapa el terapeuta recibe a los participantes, les da la bienvenida y explica cuál es el objetivo de la sesión. En este caso, el propósito es trabajar la autoestima y el autoconcepto mediante el psicodrama, utilizando la representación de situaciones que permiten explorar cómo cada persona se percibe a sí misma. También se establecen normas importantes como el respeto, la confidencialidad y la participación activa, ya que éstas favorecen un ambiente seguro para que todos puedan expresarse libremente. Además, suele realizarse una actividad de calentamiento que ayuda a disminuir la tensión inicial y preparar a los participantes para las dramatizaciones. La función de esta fase es crear un clima de confianza y seguridad, facilitando que los integrantes del grupo se sientan cómodos para expresar emociones y participar activamente
en las actividades del psicodrama. La segunda etapa es la fase de trabajo grupal, considerada el momento central de la sesión. Durante esta fase se lleva a cabo la dramatización de situaciones relacionadas con la autoestima y el autoconcepto. Los participantes representan experiencias personales o conflictos que reflejan la forma en la que se valoran y cómo se perciben a sí mismos. Para ello, el terapeuta utiliza técnicas propias del psicodrama, como la inversión de roles, que permite comprender la perspectiva de otra persona, el espejo, que ayuda al participante a observar su conducta desde afuera, y el soliólico, que facilita expresar pensamientos y emociones que normalmente no se verbalizan. La función de esta fase es favorecer el autoconocimiento, identificar creencias o pensamientos negativos sobre uno mismo, promover el cambio que fortalezca una autoestima más saludable y un autoconcepto más positivo. Además, el apoyo del grupo contribuye a cada uno de los participantes a que se sienta comprendido y también validado. Finalmente, encontramos la fase de cierre, que marca la conclusión de la sesión. En esta etapa, los participantes comparten cómo se sintieron durante las dramatizaciones y expresan los aprendizajes o reflexiones que obtuvieron sobre su autoestima y su autoconcepto. El terapeuta realiza una síntesis de los aspectos más importantes trabajados y resalta los avances observados y ofrece orientación para que los participantes puedan aplicar lo aprendido en su vida cotidiana. En este momento, pues también permite aclarar dudas y reforzar los cambios positivos que surgieron durante la sesión. La función de esta fase es consolidar los aprendizajes, fortalecer la confianza en uno mismo y dar un cierre emocional adecuado, permitiendo que cada participante finalice la experiencia con una mejor comprensión de sí mismo y con herramientas para seguir fortaleciendo su autoestima. Muchas gracias por su atención. Continuando con el desarrollo de nuestro guión práctico, me corresponde abordar la descripción de los roles del grupo y explicar en este caso mi rol como facilitadora y terapeuta dentro de esta sesión de telepsicodrama enfocada en la autoestima y el autoconcepto. Desde lo que es la teoría de Jacob Levy Moreno, el psicodrama sostiene que la personalidad se manifiesta y se transforma a través de la representación de roles. Al trasladar este enfoque a lo que es la virtualidad, la dinámica del grupo se articula en torno a tres figuras centrales. Primero, la terapeuta o directora, en este caso de la sesión, rol que asumí dentro de estos papeles. La protagonista también desempeñaba en este caso por Gemma, y por último los yo auxiliares y el círculo grupal, desempeñado por Valeria y por María. En este ejercicio práctico, mi rol como terapeuta directora de la sesión no fue el de una simple observadora pasiva, sino el de la guía y contención metodológica de la sesión. Mis funciones clave se dividieron en tres momentos principales. Primero, lo que fue el encuadre y la contención emocional. Mi primera labor fue establecer un espacio ético y seguro mediante el encuadre, fijando por supuesto lo que son las reglas como la confidencialidad, el no juicio y la privacidad ante la cámara. En un tema sensible como la autoestima, la función de la terapeuta es garantizar una red de seguridad antes de abrir la vulnerabilidad. También estuvo basado en lo que es la dirección técnica del telepsicograma, porque guié las fases de la sesión utilizando los recursos tecnológicos de la plataforma como herramientas terapéuticas en este caso. Induje el caldeamiento a través del espejo virtual y la visualización, gestioné los cambios de cámara y audio y fui explicando las técnicas de yo auxiliar y doble para llevar a la protagonista al desahogo emocional. También, por último, el procesamiento y la reintegración, es decir, el eco grupal. Al final la dramatización, mi función como facilitadora fue retirar los roles para proteger la integridad emocional de las participantes y dirigir en este caso el eco grupal, asegurando que las intervenciones no fueran juzgadoras ni teóricas, sino resonancias afectivas y colectivas. Ahora, la integración de los roles del grupo, ¿cómo se dividieron? Por su parte, el grupo no actuó en este caso como un mero espectador, sino que asumió roles dinámicos y fundamentales para el proceso terapéutico.
La protagonista, en este caso asumido el papel por Gemma, encarnó el conflicto central del autoconcepto dañado. A través de su valentía y exposición prestó su vivencia personal para que el grupo pudiera mirarse en ese espejo, por así decirlo. Después tenemos lo que es el yo auxiliar, que en este caso fue protagonizado por Valeria, que cumplió la función de externalizar la autocrítica implacable. Su rol fue clave para darle cuerpo y voz al diálogo interno destructivo que la protagonista no podía confrontar a solas. Y por último, el doble, con la voz en off, que fue protagonizado por María, con la cámara apagada. En este caso representó el inconsciente y la autocompasión silenciada. Su voz funcionó en este caso como un diálogo interno que le permitió a la protagonista liberar la tensión reprimida y reconstruir su autoconcepto. En este caso, por supuesto, mi rol como terapeuta, o en conclusión, mi rol como terapeuta consistió en orquestar la estructura y el encuadre, mientras que el grupo dinamizó las técnicas psicodramáticas. Y bueno, esta interacción demostró que el telepsicodrama y en la sanación y la autoestima no ocurre de forma aislada, sino a través de lo que es el reflejo, la empatía y por supuesto lo que es la validación colectiva. Mi nombre es Valeria Mellán y para continuar con esta exposición me corresponde explicarles cómo se estructura la sesión que hemos diseñado y cuánto tiempo dura todo esto, aplicándolo directamente a nuestra temática, que es el autoconcepto y la autoestima. Como pueden observar en la lámina, la estructura de nuestra sesión psicodramática se divide en fases fundamentales. Empezamos con la primera fase, que es el caldeamiento o preparación. Lo primero que hacemos aquí es el encuadre terapéutico, que este consiste en dejar muy claras las normas de confidencialidad y de respeto, algo que es indispensable porque al hablar de autoestima y de cómo vamos nosotros mismos o cómo estamos nosotros mismos es un tema muy vulnerable para alguna persona. Y luego hacemos un caldeamiento inespecífico para romper el hielo y quitar la tensión físico o visual, como por ejemplo usando la dinámica del espejo virtual que también dijimos, y después entramos al caldeamiento específico donde nos enfocamos de lleno en el diálogo interno negativo para que emerja de alguna manera voluntariamente la persona que será nuestro protagonista. Y una vez listo esto, pasamos a la segunda fase, que sería la dramatización. Esta es la parte de la acción en la cual llevamos ese autoconcepto dañado a la pantalla mediante un juego de roles que se hace, y para lograrlo utilizamos técnicas clave de psicodrama como el yo auxiliar, que interpreta a esa autocrítica destructiva, y el doble, que le da voz a esta autocompasión oculta del protagonista. Es el momento donde el paciente confronta su propio reflejo. Luego llegamos a la tercera fase, que es el eco grupal. En este punto finaliza la dramatización y el protagonista se reintegra al grupo con sus compañeros. Lo fundamental de esta fase es que el resto de los participantes van a compartir sus resonancias afectivas, es decir, esto se trata de darles consejos intelectuales a la persona, esto no se trata de darle consejos intelectuales a la persona, sino de compartir qué partes de ese conflicto les resonaron en sus propias vidas. Y esto demuestra que la autocrítica es un malestar compartido y nos permite sanar el autoconcepto a través de la empatía y la validación colectiva. Finalmente, respecto a la duración de la sesión, si estuviéramos haciendo psicodrama en un espacio presencial tradicional, una sesión suele durar entre 90 y 120 minutos. Sin embargo, como nuestro guión está diseñado para un entorno digital, lo que conocemos como telepsicodrama, esta versión adaptada tiene una duración aproximadamente de 60 minutos y consideramos que este es el tiempo ideal para mantener la atención frente a la pantalla, respetar el encuadre y lograr una catarsis emocional afectiva sin